los controles generalmente son, digamos que hay una vaina que se llama los ludomemes, los ludinis, que son como memes, pero de cosas que tienen que ver con la ludopatía, no con la enfermedad. El caso es que hay géneros que ya tienen establecidas ciertas reglas, ciertas formas de manejarse. Por ejemplo, los MMOs, o por ejemplo, un shooter, WSAD, eso ya está inventado. O por ejemplo, representaciones visuales de healing, ¿no? Una cruz roja, o un botiquín, o los efectos verdes sobre los muñecos generalmente representan que alguien se curó, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas es importante que nos mantengan, en mi opinión, porque se evitan tener que volver a enseñar al jugador una cantidad de cosas que ya tiene aprendido y que ya se han hecho, digamos que ya se ha hecho un esfuerzo en juegos anteriores para aprenderse, entonces no se salten eso. Se los digo simplemente porque este no era lo que les quería contar, pero me parece que es importante. Pero me voy a volver un segundo ahora a personaje. Esto se los quiero contar porque me lo enseñó mi director de arte, que es un berraco, y me parece súper chévere, yo no tengo ni idea de arte. Y es que efectivamente las siluetas de los personajes representan para la gente, de la misma forma que hay un código ya en los controles y en los colores y eso, las siluetas de los personajes también representan un código de qué papel cumple ese personaje dentro de la historia del juego. El ejemplo perfecto para mí es Team Fortress. Ustedes se dan cuenta, ¿no? El tanque, el espía, ustedes desde lejísimos pueden ver la silueta perfecta, no necesitan ni siquiera ver el detalle del personaje y ya tienen clarísimo qué rol cumple ese personaje dentro del juego. En Vampire Season, después de yo haber visto las gráficas y todo eso, me senté un día con él y él me explicó por qué los había pintado así. Resulta que cuando un personaje es más circular, generalmente es un personaje bonachón. Usted me decía, Camilo, ahorita que ese era su favorito, ¿no? El hombre lobo. Personaje bonachón, por ejemplo, uno se identifica con el personaje tierno, el personaje chévere. Cuando se utiliza un framing cuadrado, ¿sí? Cuando el personaje es como, cuando su silueta es más cuadrada, es un personaje generalmente fuerte, es un boss, es un héroe, es alguien, digamos, que es duro dentro de la historia, difícil de matar. Y cuando se usa una silueta triangular, generalmente es alguien siniestro, alguien que es malvado, un enemigo, por el caso de nosotros, pues es el personaje más malvado que trae, ¿sí? Pero bueno, estas son como las tres cositas que les tenía que decir sobre las tres Cs, pero la cuarta C, que era lo que yo les iba a contar, que me hubiera gustado que me dijeran, es que hay una cosa que es cache, y que hay que tener en cuenta desde el inicio del desarrollo del juego. Hoy en día, sobre todo, y ahorita pues, va a haber todo un módulo sobre monetización y van a hablarles seguramente de todos los modelos de pago que hay, premium, free to play, premium, etcétera, 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 suscripción, hay una cantidad de cosas y ellos ahondarán en eso. Resulta que si ustedes no tienen esto en cuenta desde el principio, esto impacta el gameplay. Y por muy puristas que nos gustaba hacer y por muy románticos y por mucho que nos gustaría hacer juegos por el arte y por el amor al arte, realmente eso no funciona. O hacemos solamente estudios que duran 3 o 4 meses y sacamos el primer juego y nos quebramos. Entonces, realmente hay que tener en la cabeza ese juego cómo va a ser plata. Y se los digo, no a nivel de negocio, a nivel de diseño del juego, porque es que es muy diferente diseñar un juego que se monetiza por la venta del juego a diseñar un juego que se monetiza a partir de la interacción que tiene el jugador sobre el juego. ¿Alguien acá ha jugado CSR Racing, que es el juego que yo siempre uso ejemplo en la oficina, en iPhone? ¿Usted? ¿Cómo le parece el gameplay de ese juego? El gameplay. ¿Sencillo? Básico, ¿no? O sea, eso puede ser un advergame, prácticamente, ¿no? Usted sabe que ese juego hizo, corrígame, como $12 millones el primer mes, una cosa así. ¿Sí? Ese juego realmente es un advergame montado sobre una estructura muy bien pensada de monetización, sobre una cosa que se llaman time gates y game cycles, ¿sí? Que son ciclos de juego que no hacen parte del juego como si no hacen parte digamos, del gameplay intrínseco de estoy metido en el nivel matando monstruos, etcétera, etcétera, sino hacen parte de toda la experiencia que rodea estar dentro del nivel. Por ejemplo, en el caso de CSR Racing, que les cuento rápidamente, es un juego donde uno tiene un carro, lo engaña y echa piques. Pero cuando echa piques, ni siquiera echa piques manejando el timón, echa piques haciendo los cambios, haciendo tap y ya. O sea, hay que pegarle, es como haga cambio, ta, haga cambio, ta, haga cambio, ta. Ese es el juego. Pero por fuera montaron estos genios toda una estructura donde yo engallo el carro, lo mando al mecánico, le echo gasolina, le pongo stickers, bueno, hay una historia además adentro donde le tengo que ganar a los jefes de las pandillas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el juego podía no ser piques, podía ser, no ni idea, saltar, podía ser navegar, podía ser, pero lo que ellos hicieron muy bien, independiente del gameplay, fue entender
¿Dónde estaban esos ciclos donde la persona no estaba dentro del gameplay como tal, sino estaba en otras partes del juego, engañando el carro, cambiándole el color, poniéndole más tracción, etc. ¿Sí? Y aparte de eso, que son los Team Cycles, y aparte de eso entendieron una cosa que son los time beats. Y estas cosas, para mí, por ejemplo, son súper nuevas, y yo creo que son nuevas para la mayoría de la industria, o por lo menos para las compañías que son independientes, que ahora están entrando por lo menos en el ámbito móvil, y es que esto es algo que realmente hace que la gente invierta más dinero en el juego. Los time beats son actividades que me obligan a mí a involucrar gran parte de mi tiempo, o un pedazo importante de mi tiempo dentro del juego, si quiero ser de las personas más exitosas dentro del juego, o si quiero acabármelo, digamos, en un tiempo prudente, ¿sí? O debo invertir plata para saltarme ese time beat. Entonces, el time beat más famoso, todos los que han jugado aquí Farmville y Cityville y todo eso, es construyo la casa, ¿sí? Y me entregan la casa en 7 horas, pero si pago 2 monedas de oro, entonces me entregan la casa ya. Todo eso, créanme que eso no es coincidencia. Eso ya, estos gringos y estas compañías grandes lo tienen muy estudiado, lo tienen ya súper entendido, y hace parte del diseño intrínseco del videojuego, de verdad. Nosotros cuando hicimos Vampire Season lo hicimos primero premium, y en la mitad del camino volteamos el barco y decidimos hacerlo premium, y pues obviamente un dolor de cabeza gigantesco porque esto no lo habíamos pensado desde el principio, y hoy en día todavía estamos dándole vueltas a estas cosas para tratar de que el juego monetice mejor, ¿sí? Pero si esto lo hubiéramos tenido claro, obviamente es muy fácil, hubiéramos planeado una cantidad de cosas que hubieran hecho que la gente necesitara o tuviera, digamos, una experiencia adicional a solamente la parte estratégica que hay dentro del game. Eso es chévere. Y una cosita que no sé si les vayan a contar ahorita en el módulo de monetización, pero pues si no sería chévere que lo discutiéramos después, porque me preguntas algo. Y es que esto va amarrado sí o sí a tener analíticas dentro del juego. O sea, esto sin tener datos, sin tener analíticas, sin saber cuánto dura la gente en mi nivel, sin saber cuánto es el tiempo promedio por usuario, cuánto es el gasto promedio por usuario, cuál es el arma que más compran, cuál es el arma que menos compran, etcétera, etcétera, no funciona, porque no tienen cómo optimizar el juego. A diferencia de lo que pasaba hacía unos años, el juego, se lanzaba el juego y ya todos nos lavábamos las manos, pues los juegos ahora son... ¿Te van a recomendar ahora Analytics para implementar? ¿Dices herramientas específicas? Sí. Bien. Son fáciles de implementar además, pues no son realmente difíciles y son muchas herramientas. El cuarto, y esto puede sonar de súper obvio, pero fue algo que nos saltamos no para Vampire Season, pero sí para otro par de juegos, y es que nos saltamos el prototipo. Nos saltamos el prototipo porque estamos tan emocionados ya con el documento de diseño y con la caja y con toda esta vaina tan chévere que hemos armado, que decimos, no, pues ya, arranquemos a programar, eso se va resolviendo, el documento lo tiene todo, hágale. Y el problema de saltarse el prototipo es que uno se salta la oportunidad. Les voy a dar el ejemplo de que sí hicimos el prototipo de... Ese es nuestro prototipo de Vampire Season. Prototipamos para poder entender, entre otras cosas, por ejemplo, cuántos personajes al tiempo aguantaba el aparato. Y prototipar nos permite encontrar justamente eso, limitantes, oportunidades, terminar de definir bien los controles y la cámara. Obviamente cambiar cosas en un prototipo es mucho más barato que cambiar cosas en un producto que ya está al aire o que está a punto de salir al aire, ¿sí? Entonces, de verdad, prototipen porque se ahorran mucho tiempo después. Y yo sé que puede ser un poquito tentador saltarse el prototipo y decir, no, pues con la versión alfa yo ahí pruebo y hago las pruebas y todo eso, pero eso lo pagan después. Gracias a eso, por ejemplo, en Vampire Season tenemos personajes que tienen como 400 y pico de triángulos solamente, ¿sí? Y a partir de las texturas y eso, pues logramos hacer que se vieran bastante bien. Pero eso lo entendimos justamente por haber hecho un prototipo y por haber visto cuántos personajes podíamos tener al tiempo, con cuántos frames nos corría el aparato. ¿Es bueno hacer un prototipo inclusive antes del GDD? Hay compañías que lo hacen. Si mal no recuerdo, o según lo que me han contado, Shigeru Miyamoto decía eso. O sea, creo que Diego Ángel me contó una vez esa historia, que le pidieron, o sea, le dijeron como hagamos un juego y el GDD era el prototipo. Entonces, depende de... Yo creo que depende un poco del género y del juego, digamos, de lo que se quiera hacer, pero deberían ser más o menos paralelos. O sea, una vez ya está alcance de pronto el 10 yo sí recomendaría prototiparlo antes posible. Yo ahí quiero agregar un pedacito. Es muy importante hacer prototipo. Tiene claro muchas cosas. Porque un GDD tú vas a terminologías muy claras y muy específicas cuando lo conoces, pero cuando no lo conoces
es mejor hacerse un prototipo por lo menos para saber si un modelo de 433 polígonos es fácil de hacer, por lo menos. Entonces, sí es importante abordarlo primero. Sí, de acuerdo. Y además porque generalmente, ahorita que estamos trabajando con aparatos, con la parte móvil que estamos trabajando con aparatos que realmente cada 3 o 4 meses el scope de la capacidad del aparato ya cambió, no solamente para ver si aguantan los polígonos, sino si de pronto ya con el iPhone 5, por decir algo, nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer el siguiente Infinity Blade o el siguiente juego que lleva ese aparato al extremo. Entonces es importante también estar prototipando para ver cuáles son las oportunidades de llevar los aparatos nuevos, en el caso de los celulares, como al siguiente nivel. ¿Vale? El quinto, ojalá me lo hubieran dicho y me quejo de esto mucho, nadie lee. Nadie lee. Si yo tuviera 1000 pesos por cada vez que alguno de la oficina se me acerca a preguntarme algo que está en el documento de diseño, sería muy hecho, estaríamos haciendo esta conferencia en el yate. Nadie va a leer el documento de ustedes, acéptenlo. De verdad, yo ya llegué a términos por eso y no es un problema ni mío ni por la forma que escribo, al parecer. Realmente es más fácil preguntar a la persona que hizo el documento dónde está la información que buscar la información. Yo he pasado ya por muchas iteraciones de cómo compartir el documento y eso era justamente el punto que les decía que realmente creo que no lo he resuelto. Entonces inicialmente teníamos por ejemplo un GDD, ¿no? Documento de 80 páginas, 50 páginas, 100 páginas, cambiar el GDD, hacer un cambio en el GDD y comunicar ese cambio es difícil porque realmente, seamos sinceros, la gente no revisa muy bien todo el tema de versiones de Google y eso. No, pero ¿cuál es la última versión y cuál fue el último cambio? Y eso no lo hace ni menos un equipo de 10 personas y tener a todo el mundo alineado así. Entonces nos inventamos, les estoy contando que no funcionó muy bien. Claro, realmente lo que terminaba pasando era que tocaba marcar secciones del documento en colores y decir esto es nuevo, esto es viejo, outdated, esto sirve, esto no. Y entonces lo que pasamos a hacer fue como a atomizar los elementos, digamos como los key features del juego, en documentos pequeños, ¿sí? Eso funcionó un poco mejor, porque era más fácil, como generalmente se van desarrollando, y ahorita pues depende, les voy a hablar un poquito de metodología, pero como generalmente se van desarrollando esos módulos de a poquito, ¿sí? En sprints, pues era fácil porque entonces la gente que estaba concentrada en sprints veía ese pedazo de documento, entonces si se hacían los cambios todos están pendientes como de ese mismo pedacito. Pero igual seguía teniendo problemas de versionamiento, había gente que nunca terminaba viendo el documento, había gente que veía otro documento, además ya pues, cuando había 300 documentos chiquitos, entonces pues, pregunté a cuál de los documentos tocaba, de hecho no se solucionaba. Entonces lo que estamos usando ahorita es un wiki, o sea, abrimos un wiki del juego. Y realmente lo que está pasando es que el Game Design Document se volvió un wiki. Creo que la única razón por la que funciona mejor que un GDD gigante es porque es un wiki, entonces la gente siente que es más fácil encontrar la información ahí, porque realmente la información sigue siendo la misma. Pero de pronto, sí, de pronto es más fácil navegar, tiene toda la parte de los índices, se encuentran las partes pertinentes, de pronto el buscador de un wiki es un poco más sólido que el buscador de Word o de Google Docs, o lo que sea, entonces nos ha funcionado un poquito mejor, no sé si ustedes tienen la misma opinión. ¿Sí? ¿Es mejor el wiki? Sí, Sí, me gusta mucho el documento. Sí. Es más fácil de leer, porque el documento de interfaz y el documento de cosas es más fácil. Entonces sí es mejor wiki, pues al parecer, pero, se los digo del lado del game designer, mantener un wiki es una mierda, perdón el francés. Es mamoncísimo. Entonces, buenísimo para los desarrolladores, pero alístense porque de verdad mantener un wiki es complicado, cambiar la imagen, entonces uno no refresque, corre caché porque es que le sigue saliendo la imagen vieja, es jodido. Entonces lo pongo con signo de interrogación porque no sé si eso sea la panacea o no, al parecer está funcionando mejor que lo que veníamos haciendo antes. Pero de verdad estén preparados para conocerse ustedes muy bien el documento que ustedes escribieron, porque al final del día, sea wiki o GDD o post-its en las ventanas o lo que quieran, la persona que tiene el juego en la cabeza y que espera que sepa por lo menos dónde encontrar la información, eso es a ustedes, ¿sí? Y la verdad, la razón por la que eso está escrito y por la que se escriben esos documentos es que a ustedes se les va a olvidar la mitad de lo que se inventaron. Y la única forma de acordarse de qué fue lo que se inventaron pues es teniéndolo escrito en algún lado, ¿vale? Listo. El sexto, y esto pues para los que sean programadores o ya hayan desarrollado y eso puede sonar súper obvio. Yo alcancé a programar en una época un poquito más old school cuando esto no existía y la verdad para mí fue una sorpresa encontrarme metodologías que permitieran hacer esto.
pero ¿quién ha oído hablar aquí de Scrum? ¿Todos? Resulta que cuando uno entra a hacer proyectos, o cuando le hablan unos proyectos de project management y eso, lo primero que o por lo menos lo que se me venía a mí a la cabeza primero era una tabla, un Gantt chart de project, ¿no? Así, unos diagramas de Gantt, y entonces tiempos de entrega y una cosa súper secuencial y súper estructurada y súper bonito, y digamos que para los proyectos de software en los que yo participé antes funcionaba. Lamentablemente o afortunadamente para nosotros, esto es un desarrollo que tiene un componente creativo tan o casi más importante que el componente de desarrollo. Entonces resulta que cuando ustedes están tratando de planear un desarrollo que tiene un componente creativo, están arriesgándose a que ese desarrollo o esos alcances o ese scope que tiene el proyecto cambie, que cambie semanalmente, que cambie radicalmente, que el juego se vuelva otro, que cambie de género, que cambie de plataforma, que cambie una cantidad de cosas, y eso, digamos, no lo aguantan las metodologías de manejo de proyectos clásicas, tradicionales que le enseñan, por ejemplo, que le enseñan a mí en la universidad. Y me pareció muy chévere, y esto lo encontramos, digamos, ya no muy tarde entrando en el proyecto, porque realmente nuestro project manager nos presentó esto ya cuando llevamos un par de meses adentro del proyecto, pues teníamos tiempo como de corregir y montarnos en la metodología. Es una metodología, como decía en la diapositiva anterior, ágil. Y ágil significa es que está hecha para que sea iterable, para que yo cada cierto tiempo pueda ir haciendo pedacitos del proyecto y cada cierto tiempo pueda corregir y rehacer o volver a ver nuevamente qué es lo que necesito, o si tengo nuevas ideas, entonces dónde las dejo guardadas y dónde no pierdo esas ideas y cómo priorizo esas ideas y todo eso. Entonces hay varias metodologías ágiles, pero esta es la que usamos nosotros, que se llama Scrum, ¿sí? Y para resumirles súper rápido, Scrum consiste desde mi perspectiva de tres cosas básicas. Uno, el sprint planning. Entonces, voy a volver. Uno, los sprints. Los sprints son procesos de generalmente 2 semanas, donde uno se sienta, ¿sí? Y ahora sí viene lo otro, que es el sprint planning, y uno planea lo que va a suceder esas 2 semanas. Entonces uno coge una serie de historias, ¿sí? Por ejemplo, una historia puede ser, en el caso de Vampire Season, que cuando maten el ataúd de Drácula, el ataúd explote. Eso es una historia. Eso alguien lo tiene que hacer. Si eso se le ocurrió a uno como game designer, eso en el juego alguien lo tiene que implementar. Te cae un artista que pinte la explosión, te cae un programador que predice que cuando el valor de la vida en Coffin esté en 0, entonces, y obviamente, pues, lanzar la explosión. Eso es una historia, ¿sí? Entonces, esa historia se mete para este sprint, ¿sí? Para estos 15 días de trabajo. Y a esa historia se le pone un tamaño. Entonces, esa historia se acuerda generalmente con los programadores. Entonces, el programador dice, esa historia es más o menos, yo a mí me toma eso más o menos medio día hacer esa vaina. Listo, perfecto. Entonces uno la marca, eso dura medio día. Y lo que uno tiene es una cantidad de horas, o de horas no, digamos de capacidad, que sabe que tiene su equipo, de velocidad de desarrollo. Entonces, pues uno lo que hace es que va metiendo tareas para ese sprint hasta que llene el balde. Cuando ese balde está lleno, pues dice, listo, está cerrado el sprint, y arranca todos a hacer esas tareas. Y esas tareas pasan por todos los estados. Están por hacer, haciendo, en revisión y hecho, ¿sí? Y a los 15 días se sienta uno y revisa cuál de todo ese listado de tareas efectivamente quedaron terminadas y cuáles no, y nuevamente va a una cosa que se llama el backlog, donde están todo el resto de las tareas que tiene que hacer para el juego, y otra vez escoge cuáles son las tareas del siguiente sprint. Entonces se va haciendo como por mordisquitos. Estoy haciéndole un muy mal servicio a Scrum, simplificando realmente una metodología que tiene una cantidad de cosas, pero para que se den cuenta, es algo que se sale un poquito del desarrollo tradicional de los tiempos de los diagramas de Gantt y todo eso, y de lo que generalmente le enseñan a uno para hacer manejo de proyectos. Les recomiendo que lean sobre el tema, es muy chévere y ayuda bastante. El séptimo, y esto es una enfermedad que no solamente ocurre en la industria de videojuegos, sino que ocurre en la industria también de desarrollo web y en la industria de desarrollo de software y todo, y es que un buen HUD reduce la curva de aprendizaje, ¿sí? El HUD es exactamente el lenguaje visual, es el universo intermedio, ¿sí?, entre el juego y el usuario, ¿sí? Ustedes se inventan un juego, tienen un gameplay súper chévere, tienen StarCraft pensado, pero si ese universo, ese lenguaje visual que le está entregando información al usuario no es lo suficientemente claro, no es lo suficientemente sencillo, la curva de aprendizaje del juego va a ser muchísimo más alta, y créanme que eso los mata. No hay nada peor que tener que sentarse con un amigo a explicarte cómo jugar, ¿sí? Entonces, a esto párenle muchas bolas, porque de verdad es algo a lo que primero es una disciplina que en mi opinión todavía no está muy bien aprendida aquí, y de verdad que sería una nota que tuviéramos un grupo de gente que son unos berracos en interfaces de usuario, que son unos berracos en usabilidad, en entender dónde deben ir los objetos, cuál debe ser el tamaño de los botones, etc. Y no una cosa que todavía es un poco empírica de nuestro lado.
y como es empírica, pues nos toca comernos el pastel y hacerlo el número de veces que sea necesario hasta que logremos tener un HUD simple y claro. Y les voy a dar un ejemplo de verdad que me... Ay, no se ve muy bien. Bueno, este es uno de los HUDs más complicados que hay, que es el HUD de un MMO, de World of Warcraft, ¿sí? Es el HUD de WoW. Si viene WoW de la caja, son varios botones, no sé qué. Les voy a mostrar el HUD de WoW cuando uno ya está jugando en serio. Y esto no es una exageración, así juegan, así se ve idea. ¿Sí? Entonces, si Blizzard le botara a uno de estos, nadie juega WoW. ¿Sí? A esto es a lo que tiene que llegar uno, pero va llegando uno a partir de una curva de aprendizaje de probablemente meses. O sea, uno ya regueando a este nivel, seguramente lleva más de un año jugando WoW. ¿Sí? Pero vean la versión simplificada, pues es mucho más limpia, es mucho más calmada. ¿Sí? Llevando esto a una experiencia de juego, piensen de verdad cómo pueden llegar ustedes a tener esa versión donde el jugador primerizo, no estoy hablando de un jugador casual, puede ser cualquier tipo de jugador, pero un jugador primerizo no tenga realmente que pasar y probar, por dicho, uno nunca tiene que abrir una puerta para saber qué hay detrás de la puerta. Y eso no solamente en los juegos, en web pasa lo mismo. Yo odio los sitios de internet donde me toca hacer clic para saber eso a dónde me va a llevar. Eso es mal diseño. Lo mismo pasa acá en videojuegos, ¿vale? Entonces, paren de bolas a eso. Esto me lo dijo una de las personas que fueron responsables por armar todo Xbox Live, en Seattle, me lo dijo hace unos meses. Un día que me senté a hablar con él como de la dificultad del juego, y que hace un juego difícil, y que hace un juego fácil, etc. Me dijo, no se le olvide que usted está aquí para entretener a la gente, no para joderles la vida, ¿sí? Hay gente que le encanta que le jodan la vida, pero esa es la minoría. Usted no está haciendo juegos para la minoría, está haciendo juegos para la gente, ¿sí? Entonces, recuerde siempre que la gente lo que prefiere es estar entretenida. Si usted lo que quiere es hacer una lucha de mente de IQ contra otra persona, pues consígase un amigo que juega ajedrez, ¿sí? Pero ese no es el propósito de hacer juegos como tal. Y se los digo porque es muy tentador uno sentirse super genio, uy, voy a hacer una trampa que nadie va a pasar. Eso no es divertido. Y es muy tentador uno como desarrollador de juegos caer en ese juego. Y yo me encontré esta grafiquita de Mihaly, les debo el apellido, donde habla un poco el tipo de cuándo es un juego divertido, y es justamente donde hay una línea donde está ese flow entre la dificultad y la habilidad que necesita el juego para jugar, ¿sí? Si el juego es demasiado difícil, genera ansiedad; si el juego es demasiado fácil, pues genera aburrimiento. Y esto es donde está la plata, aquí es donde está el oro, aquí es donde están los juegos exitosos, etc. Y eso es lo que tienen que estar buscando ustedes todo el tiempo, ¿sí? No lo hagan demasiado difícil, es muy fácil, de verdad que es muy fácil caer en la tentación. El balanceo es más arte que ciencia. Y ojalá me hubieran dicho antes, porque yo entré pensando que era más ciencia que arte. Y les voy a explicar a qué me refiero. El balanceo es justamente cuando ustedes ya tienen todas las reglas del juego armadas, ¿sí? El ejemplo más fácil es StarCraft. ¿Alguien ha jugado StarCraft? ¿Sí? Ahorita lo doy mi tag de balón de tiempo. Bueno, o cualquier juego de StarCraft. Magic. ¿Quién ha jugado Magic? No, eso sí no puede haber aquí diseñadores. O tarea, todos juegan Magic, por favor. Bueno, cualquier juego de estrategia o de cartas o lo que quieran, ¿sí? Siempre hay algún elemento que es más poderoso que otro, ¿sí? Entonces, pero ese elemento, si es más poderoso que otro, o en un caso de World of Warcraft, una armadura o lo que quieran, debe ser un poco más difícil de conseguir, ¿sí? Si yo uso en StarCraft 2 Zerglings contra un Marine, ¿quién debe ganar? Pues el Marine cuesta más minerales, los Zerglings cuestan un poquito menos de gas, Todo eso hace parte del balanceo del juego para que efectivamente pues, la experiencia no sea frustrante para una persona que escoge un bando o el otro, o que trata de coger una recompensa o la otra. Eso obviamente, pues al final del día son números corriendo detrás del juego. Son números, una tabla de números, y este contra este, este contra este, este contra este. Es un error creer que eso se resuelve con los números y no con sentarse a jugar el juego. Y de verdad, y es chévere además ya entender esto, realmente es un proceso iterativo. O sea, es un proceso de sentarse y probar, y probar, y probar, y probar, y probar, y probar, y probar el juego. Entonces estén listos para que cuando ya el juego esté listo, entonces hasta ahora se vayan a sentar a ver si el juego está balanceado o no. Y van a pasar muchas noches probando y probando y probando hasta encontrar ese, como lo que llaman los gringos, el sweet spot. Ese punto dulce, chévere, donde el juego se siente perfecto, no importa si yo soy rojo o equipo azul, si yo me demoro 10 horas cogiendo esto, o si pago para recoger eso. Entonces,
realmente es algo a lo que ustedes tienen que estar preparados de dedicarles mucho tiempo. Entonces se los digo también porque es algo para lo que tienen que planear durante el proceso de desarrollo del juego. Eso no es algo que el juego queda listo el viernes y usted dice listo, yo balanceo el sábado y el domingo está listo para publicar. Eso es paja, es un proceso larguísimo. Y generalmente es un proceso que involucra al game design. Ahí está una cartica de Magic para los que no conocen Magic. Que es más, puse la carta aquí porque hace poco leí que la gente de Magic se demoró, después de que el juego ya estaba publicado, se demoraron 2 años balanceando el juego. O sea, la gente jugaba Magic en la calle y no sé qué, y ellos en sus talleres de Magic, en Magiclandia o donde sea, ¿no? hacían balanceo y probaban y balanceaban, y hasta 2 años después de que había salido el juego, ellos ya estaban tranquilos que la vaina funcionaba. World of Warcraft se demoró en balancear los personajes, creo que no han terminado, llevan 2005, llevan 7, 8 años tratando de balancear los personajes y todavía hay personajes que se sienten muy fuertes. En StarCraft pasa lo mismo, es un proceso que tampoco acaba. A mí me gusta jugar póker y para darles un ejemplo también de cómo llega ese feeling, en póker uno se sabe las matemáticas, uno sabe cuál es la probabilidad de que en el river o en el turn entre la carta que le mejora la mano, etcétera. Eso es básico, eso es relativamente fácil además. Pero el feeling de saber que efectivamente la mano en la que estoy jugando es buena o mala, eso no me lo da la matemática. Eso ya me lo da la experiencia y me lo da un poco la sensibilidad de haber jugado bastante manos de póker. Pasa un poco lo mismo con el tema de balanceo. Pero, voy a agregar un casito ahí, que Claro, es muy mire. importante, es que justo en la parte de balanceo, que es de los temas más sensibles del desarrollo, es generar las variables necesarias para medir qué está sucediendo. Porque si no se colocan esos parámetros, nunca vas a poder saber si un jugador muere o no muere en el instante X, Y, Z. Si no se generan esas variables, es muy difícil saber qué está pasando. De acuerdo, o sea, hay un tema de parametrización que es clave y me acaba de acordar de una cosa que también sirve mucho y es, no se les olvide nunca ponerle trampas a los juegos. No trampas para el jugador, para ustedes. Nunca hagan un juego sin que tenga una vaina que les permita hacer cheats para ser invencibles, correr más rápido que todos, etcétera, para llevar esos límites del gameplay, el gameplay a los límites, y eso efectivamente nos termina de ayudar para probar si, por ejemplo, tener la velocidad máxima en el juego hace que sea imposible ganarle a esa persona que tiene la velocidad máxima. Entonces no se les olvide también meter cheats dentro del juego para ir probando. ¿Vale? Listo. Esto me encanta, la palabra divertido va a perder todo significado, alístense. Y se los digo porque es que creo que de verdad ninguna actividad sobre la faz de la Tierra que uno haga más de 1000 veces seguidas sigue siendo divertida. Ninguna. No, tampoco esa. Bueno, pronto con usted sí, no sé. Pero sí, entonces va a llegar un momento donde ustedes van a haber jugado tanto el juego que ya no van a tener ni idea si es divertido o no. Y en serio, les va a gustar y eso está chévere. No, ni idea. O sea, pues no sé. Lo que sí van a saber, ¿sí?, es si no es chévere. Entonces, y eso sí lo siguen sintiendo. Si los aburre, entonces quítenlo. O sea, cuando ya estén en ese momento del juego donde no saben que es divertido o no, pero todavía tienen cosas que sienten que no son divertidas, entonces seguramente eso sí que no es divertido. Entonces, para mí, y es una cosa, digamos, es una regla personal que trato de seguir, es si algo no lo siento divertido en tu juego, lo trato de quitar. O trato de simplificarlo, trato de hacer que no, que por lo menos no se me sienta aburrido. ¿Vale? Y la décima es cuál es mi trabajo. Yo todavía no he podido explicarle a nadie de mi familia qué hago. No tienen ni idea. Me preguntan, ¿pero usted es el que programa? No. ¿Usted es el que hace los dibujos? No. ¿Usted es el que lo juega? A veces. Entonces, ¿cuál es su trabajo? No, yo soy el que se inventa las reglas, ¿no? Pero bueno, ellos ven que eso lo hacen solamente los programadores. Realmente mi trabajo es encontrar ideas. Punto. Y eso es una cosa que sí, para mí es lo que diferencia a un buen game designer de otro. Para mí un buen game designer no es un man que se le ocurre el mejor juego, que tiene el mejor juego en la cabeza todos los días cuando se levanta, sino es una persona que es capaz de sentarse en una sala de juntas con sus programadores, con sus artistas, con el director de producción, con los testers, con toda la gente que, porque es que créanme que el que está sentado acá haciendo juegos, la probabilidad de que sea gamer es del 95%. O sea, esto le apasiona, pues está metido en eso porque le apasiona. Ahí hay una cantidad de ideas. Un buen game designer lo que sabe es encontrar cuál es la mejor idea que hay sobre la mesa y cogerla. No sé a qué se le ocurre todo. Y he visto gente con muy buenas ideas que son, en mi opinión, muy malos game designers porque no solamente sus ideas son las que valen. Y esto yo sé que suena un poquito romántico y un poco como no, todos somos amigos y todo es chévere, pero es que es la única forma realmente de trabajar en esta industria.
Si ustedes hacen un juego solamente su juego, van a hacer un producto que se nota que lo hizo una persona, se los prometo. Y eso es un producto que no es competitivo nunca. Entonces realmente el trabajo de un game designer es tener las orejas paradas todo el tiempo y estar oyendo todo el tiempo para ver cuál es la mejor idea. Esta mañana, por ejemplo, me pasó que para un juego de fútbol que estamos haciendo quería hacer un superpoder y de verdad no se me ocurría nada. Me fui a uno de los creativos que llevan haciéndole arte, hacen unas animaciones súper chéveres y les pregunté, necesito un poder ya para mi juego. Y me dieron un poder que me pareció espectacular, me dieron otro que no me pareció tan chévere y mi trabajo fue justamente saber escoger y elegir entre cuál no es tan chévere y cuál sí es chévere. Más que se me ocurran a mí todas las ideas y que vengan y todas las creativas, porque eso no va a pasar. Si eso pasa, pues el juego no va a ser chévere. Entonces, pues párenle de bolas a eso. Y como les conté al principio, realmente de aquí viene gente, artistas, músicos, bailarines, cantantes, escritores, programadores, etc. Y dependiendo de donde uno venga, uno va a tener unas fortalezas y va a tener unas debilidades. Por ejemplo, mi debilidad personal es que yo soy pésimo artísticamente, o sea, yo visualmente soy malísimo. Por eso yo siempre me he visto las azules para no equivocarme. De verdad, o sea, no tengo ni idea si morado abajo o amarillo, no tengo ni idea. Entonces, cuando estoy viendo una gráfica, cuando estoy viendo cosas de ese estilo, pues realmente yo no soy la mejor persona para decidir eso. Entonces, yo trato de rodearme de gente que tenga muy buen criterio artístico y muy buen criterio visual, porque eso es algo que yo necesito delegar. Entonces, de la misma forma, y musicalmente también es buenísimo, afortunadamente tenemos una persona de música que es muy brillante, entonces yo estoy muy tranquilo con eso. Realmente mi trabajo en esas dos cosas son como ver si para mí todavía tiene sentido lo que está pasando con respecto a lo que se diseñó el juego, pero no decido si eso es amarillo o morado porque eso no es lo que se yo sé hacer. Entonces, realmente identifiquen cuál es la fortaleza de ustedes, cuál es como el background de ustedes y rodéense de gente que sea realmente buena en suplir las debilidades que ustedes tienen para es la cosa. Y les voy a dar un bonus track, bueno realmente son dos, pero el primer bonus track es el MMO. Para ser game designer hay que jugar, inevitablemente. No toda la gente que juega es game designer, eso es otro error genérico por ahí, es que todo gamer cree que sabe hacer juegos y no es tan fácil, pues ya ven todas las cagadas que comete uno en el camino. Pero lo que sí es cierto es que si uno deja jugar, pues se pierde una cantidad de ideas que tienen las otras personas. Y el chip que yo tengo es jueguen MMOs. Los MMOs tienen todo metido. O sea, si realmente no tienen mucho tiempo, cojan un MMO. No sé, yo juego WoW, me gusta. Pero en WoW hay PvP, historia, puzzles, balanceo, poder, o sea, están todas las mecánicas que existen, todas sabidas y por haber, están ahí metidas. Entonces también ayuda un poquito como para ver qué está pasando y qué está ocurriendo como en la industria, ¿sí? Y además las peleas de los MMOs contra los jefes son las peleas más elaboradas que ustedes van a ver en su vida. O sea, ningún juego de consola tiene lo que es una pelea de, no sé, antes Molten Core eran 40 personas contra un monstruo. Pues imagínense lo elaborado que llega a ser eso. Y el último bonus track, porque no se llama 12 cosas que ojalá me hubieran dicho, porque me di cuenta ya cuando acabamos la presentación. Y lo digo yo por mi experiencia y porque seguramente, y porque además es como lo más común, casi no hay músicos dentro de la industria, o por lo menos yo no puedo entender bien qué es una octava, qué es un pitch, qué es frecuencia, qué es una cantidad de cosas que hablan ellos. Va a ser muy complicado hablarse con ellos, o por lo menos van a perder tiempo hablándose con ellos. Yo la primera vez que le di feedback a la persona que hace la música para nosotros le dije que quería que la canción fuera más épica y casi me está, también me entender. Y efectivamente, cuando uno ya empieza a hablar un poco con ellos y a entender y tratar de meterse un poco en el mundo musical y eso, entienden que hay unas palabras que efectivamente hacen que el producto con la parte musical llegue más rápido al lugar a donde uno quiere. Entonces tómense el esfuerzo de conocer un poquito más sobre música, que es algo que no es tan común y de verdad nos va a ayudar mucho para hacer juegos que suenen bien chéveres. Gracias. ¿Preguntas? Una pregunta, yo también tengo bastante WoW, no sé si es un problema de GD o de la implementación que ese juego tiene, pero no llega a ser un problema cuando el juego es demasiado adictivo. ¿Para quién es el problema? ¿Para el jugador o para el que Digamos que en parte también para Blizzard en este caso, o para el jugador. Yo leí un artículo cuando salió Diablo 3 que decía que Blizzard tenía dentro del equipo, sonaba medio teoría de conspiración, pero puede ser posible, que decía que Blizzard tenía dentro del equipo un grupo de psicólogos
especializados en esta cosa de comportamiento y de recompensa. O sea, eso tiene un nombre. Hay un psicólogo que tiene todo un tema alrededor de la recompensa que reciben las ratas cuando se les da un electroshock y cuando se les da, y que supuestamente pues, construyen gran parte del contenido y del flujo de juego a partir de eso para monetizar mejor a la gente. Es un problema, creo que más social que de diseño. Yo estoy convencido que WoW sí es adictivo y efectivamente, y se lo digo por experiencia. Acabo de comprar la expansión, Mr. Pandaria, y la sensación, y se lo digo además porque la sensación, yo fumo. Yo antes de fumar, tengo clarísimo en mi cabeza cuál va a ser la reacción fisiológica que puedas tener después de fumar. ¿Sí? Tengo perfecto cómo va a sentir más calmado, tengo perfecto cómo va a sentir cómo va a lujo, todo esto es clarísimo, ya tengo como una memoria fisiológica de eso. Me pasa con WoW lo mismo, que es chistoso. Yo ya tengo grabado en la memoria fisiológica de cómo me siento después de coger una expansión, la primera 2 semanas de la expansión, exactamente qué me emociona, qué me deja de emocionar. Y estoy en este momento pasando por eso, ya estoy otra vez como en el declive del uso frecuente de la droga. Entonces, efectivamente sí genera una adicción. Creo que es un tema más de responsabilidad y es un tema más social que de diseño de juegos. A Blizzard igual le funciona muy bien y hace unos juegos que independiente de la adicción o no son increíbles. Uno ya se empieza a jugar y a jugar su propio juego, ¿qué tan bueno sería mejor testear con otra persona? O sea, con gente común y decirle, mire, ¿qué tal le parece esto? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿O no es una buena idea y mejor no hacerlo? Hay que testear con otra gente, sí, segurísimo, segurísimo. Hay un problema de testear con otra gente, o digamos, no hay un problema. Hay algo que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a testear con otra gente, y es que uno hace un juego para cierta audiencia y tiene que estar muy seguro que esa es la audiencia que está testeando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un juego que es realmente sencillo, estamos nosotros ahorita por ejemplo produciendo un juego que se llama Audio Ninja, que es solamente hacer taps sobre la pantalla, súper sencillo. Si yo le doy eso a un hardcore, un WoW cero, un man que juega WoW todos los días super hardcore y a ese le digo le gusta este juego o que no le ve bien este juego, el man le va a dar una cantidad de feedback que lo que va a hacer es entorpecer el desarrollo porque eso realmente no le va a, digamos, no va a estar alineado a la visión que tiene el juego de llegar a una audiencia mucho más casual y eso. Entonces, definitivamente sí se necesita, pero hay que escoger muy bien el tipo de personas y filtrar muy bien a la gente a la que le va a entregar todo eso. Mi recomendación es, yo trato de arrancar siempre primero con ellos dos, entonces pídanles el mail ahorita. No, arranquen primero con gente que sea de la industria, porque ellos nos van a ayudar a pescar cosas que son lo que llamo yo fruta que está bajita. ¿Sí? O sea, cosas que uno muchas veces se le pasan, pero que ya está estandarizada. Por ejemplo, no, oiga, si esto es de curarse, porque está usando no tengo ni idea, unas botas como icono en vez de una cruz o cosas de ese estilo. Y ese sería como el primer filtro. Y después ya cuando salga uno a hacer esas pruebas de usuario, esa cosa un poco más amplia, pues no sé si aquí el doctor Figueroa quiera decir algo al respecto, que tiene bastante injerencia en eso. Hay organizaciones y además metodologías que se están desarrollando, como por ejemplo la Universidad de los Andes, donde ayudan muchísimo a hacer pues, testeo, no solamente, digamos, no, más allá de quality assurance, sino de efectivamente qué está sintiendo la gente con el juego y eso. Y realmente son personas que ellos alcanzan, ellos filtran previamente si es una persona que juega harto, etcétera, de tal forma que uno cuando recibe el feedback no es como tan aleatorio como poner 10 amigos en la calle y sentárselos en un lugar, no sé Pablo si haya algo más. Lo importante es que siempre estés probando, porque como dijiste, no son las pruebas solo que ya cuando le tienes el producto, sino que pruebas a varios. Tú estás nomás en el exterior, hay cosas que tú puedes hacer de concepto con la base que tienes el equipo de trabajo, que no necesariamente sienta como que me están juzgando mi niño, y pues como mi niño es lindo, pues no le vaya a decir nada feo. O sea, se necesita alguien que al principio pues se habla de pruebas con expertos que no estén relacionados con el desarrollo. Si tienes esa gente, perfecto. Y más adelante pues vas alejando, digamos, la relación entre lo que es el grupo de desarrollo y lo que son los que están probando. Lo ideal, como dice Jairo, es tener gente que sabes que está en tu mercado y que no sabe nada de tu probar. Y que tienes muy diseñado desde el principio, que se tienen muchas pruebas y siempre hay cosas que se le escapan a uno, pero hay que tener desde el principio muy bien diseñado que vas a probar para asegurar que al final que todos tienen la misma experiencia de prueba y que lo que estás obteniendo como resultados es en cierta medida un
si al principio las haces en un ambiente cerrado y después las haces al aire libre, al sol, pues el problema puede ser simplemente porque no se ve en la pantalla y los resultados son absolutamente relativos. Esa parte está, eso es una de las cosas chéveres de esa metodología, y es que la consistencia está ahí. La consistencia está no solamente en la forma de probar, sino también en el ambiente, en el tipo de personas que se escogen, etc. Entonces eso es importante, ¿no? Porque una vez sábado es muy diferente probar adentro que probar afuera, muy diferente probar con hambre o sin hambre. Con hambre, sí, después de almuerzo o en clase de 7, digamos que todo ese tipo de cosas afectan el hambre. Bullet, y es muy distinto hacer un aseguramiento de calidad o un testing del juego a ver si algo está funcionando, y otra muy distinta es si la idea que tú tienes la estás comunicando correctamente. O sea, al final tú no puedes ir a preguntar a todo el mundo, este día es buena, este día es buena, este día es buena. Eso no puede ser, no es muy sano que lo hagas. Realmente si la idea que tú tienes la están entendiendo, o sea, sí o no. Y ahí es donde tú empiezas a labrar el camino para comunicar lo que quieres hacer. Eso suena, mejor dicho, eso sí que es importante. Ojo, porque no es buscar validación de la idea y que no se vaya a perder eso, sino efectivamente buscar validación de que se está comunicando la idea, y son dos cosas bien diferentes. Porque al final del día, si ustedes ya acabaron el juego, digamos, o creen que tienen el próximo Angry Birds y la idea de ustedes para ustedes es sólida, ¿sí? Si la idea se está comunicando y no funciona, eso es otra cosa, ¿sí? Pero si la idea no se está comunicando desde el principio, pues ahí ya tienen un problema bien grande. Y por eso la importancia del bot y una cantidad de cosas así. Por ahí alguien había levantado la mano. Sí, yo creo que tú ya hablaste de Scrum y quiero que hables un poquito de la experiencia que han tenido para sortear esos tiempos de entrega versus clientes, las fechas límites que se vuelve un caos con un equipo. ¿Cómo lo han sorteado ya la experiencia? Digamos que con Scrum yo he tenido una experiencia en su mayoría positiva, pero tiene una o sea, no sé si es también de pronto que todavía no hemos terminado de aprenderlo a usar, pero tiene una visión mucho más cortoplacista que la planeación de un proyecto tradicional, ¿sí? Entonces, con Scrum nos pasó que nos encontramos que se nos había acabado la pista de tiempo, pero todavía quedaban cosas por hacer, y nos dimos cuenta de eso 2 semanas más tarde de lo que nos hemos debido haber dado cuenta. Lo que yo trato de hacer es, Scrum tiene la posibilidad de calcular la velocidad de las iteraciones. O sea, Scrum le dice a uno, su equipo trabaja a 180 puntos por semana. Entonces lo que estamos tratando de hacer es ver cuántos puntos quedan en total, ¿sí? Y efectivamente esas 4 semanas nos va a tocar, y efectivamente hay herramientas de Scrum que hacen las predicciones, pero lo que termino yo haciendo es un ejercicio, solo por hacer ejercicios de armar yo los sprints siguientes, sin todavía consultarle a los programadores ni nada, para ver efectivamente yo armando los sprints, priorizando lo que yo considero que es importante, porque obviamente cuando estamos haciendo las predicciones no se ve todo, cuándo podría llegar como al producto lanzable, digamos, sin un par de features que sería chévere tener pero que no son críticos, etc. Y así hemos logrado pegarle a las fechas. Iba a pasarte la cosa. Cuando uno está hablando con clientes, para mí es tener al cliente muy informado, muy involucrado dentro de la toma de decisiones de los procesos de Scrum, pero creo que Quique tiene un poco más de experiencia en el tema de manejo de clientes. Sí, justamente eso iba a decir. Yo creo que el contexto de ellos es bien particular porque no tienen clientes. Entonces, realmente las iteraciones son hasta que el juego quede bien, hasta que se acabe la plata, ¿no? Las dos. Las dos, pero Scrum no te va a sustituir una muy buena planificación. La planificación tiene que ser detallada. Para mí una buena planificación es la planificación que llega al nivel más atómico de actividades. Si tú ves que una actividad todavía es muy genérica como para entender si toma 5 horas, 8 horas, 12 horas, 20 horas, todavía está muy general. Divídela. Esa es nuestra premisa del estudio, siempre es dividir las actividades al máximo hasta que sea muy claro cuánto tiempo puede tomar. Scrum no te sustituye eso, tú necesitas igual una muy buena planificación. Sí, de acuerdo. Yo creo que, sobre todo si va a ser, digamos, si ya están entregándole labores ya a una parte ejecucional, ¿sí? al equipo de programadores o algo, no puede haber nada como medio etéreo, ni puede haber nada 100 metros de altura todavía, todo tiene que estar súper
detallado. En el Scrum a nosotros lo que nos pasa es que nosotros usamos, en vez de horas, tamaños de camisetas. Entonces, si una tarea es muy grande, es XL, si una tarea es grande, es L, si una tarea creemos que se puede hacer, que es muy chiquita, M, etc. Y digamos a lo que llegamos, que debe ser algo parecido a lo que tú estás diciendo, es que nosotros tratamos de no tener nunca una tarea XL en las tareas por hacer, porque si una tarea es demasiado grande para hacer, significa que todavía no está bien definida. ¿Sí? Y otra buena herramienta de Scrum es el burn down chart, ¿no? Sí. Justamente para eso, porque tienes una pendiente de cómo se van matando las actividades del backlog y esa pendiente se proyecta a una fecha final, porque esa fecha final está más allá de, claro, no es lo más preciso del mundo, pero por lo menos te da un indicio de cuándo se debería estar terminando el proyecto en base a la velocidad a la que va. Si quieren les muestro un segundito un burn down chart de nosotros, como para que, como para que vean y se hagan una idea de lo que está diciendo, que me parece que puede ser bien importante. ¿Está jodiendo internet? Ah, qué lástima. No, de pronto si carga ahorita mientras tanto. No sé si haya más preguntas. Una pregunta, cuando digamos hay inconvenientes en el flujo de producción, un trabajo, usted que es el que trabaja en la parte de producción, es el que coordina todos los procesos. Cuando un proceso está desfasando o que un programador, un equipo de programadores no puede cumplir dicha tarea, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se cuadra ese tipo de inconvenientes? Cuando se desfasan las tareas y que el líder de producción no coordina muy bien esos tipos de tiempos de entrega y que los programadores o los diseñadores son los que lo estrellan contra entonces, en ese caso, sí. No, pero es que más o menos sí, digamos, yo trato, además, porque eso es mezclar un poquito peras con manzanas, yo trato de no ser la persona directamente involucrada y responsable de los tiempos de ellos. Entonces, si ellos llegan a las 11 de la mañana, para eso tengo un productor. Y el productor sí es el que tiene que estar encima de ellos como un sargento en caso de que se vayan tarde o relajados y van al pelo o viendo almorzar con ellos o quedándose hasta tarde cuando tengo un productor que es fabuloso, que se queda a trabajar con ellos lo que se necesite. Pero ese es el trabajo del productor. Si eso no se está logrando, creo que hay que cambiar al productor. Entonces, hay un punto bien importante, es la anticipación. Entre más anticipes que la tarea va a llegar tarde, mucho mejor. Tú no puedes decirle a un programador, ¿cuánto te demoras? Una semana. Le preguntas el primer día, ¿cómo vas? No, muy bien. Le preguntas el segundo día, muy bien, pero no te ha mostrado nada. Y solo el último día te dice, no, voy muy tarde. O sea, siempre tienes que anticipar, no, o sea, volverte muy reloj como, ok, si te demoras una semana, el 50% de la tarea debería estar el miércoles. Y si el miércoles no está el 50%, tienes un problema serio. Pero por lo menos estás anticipando 2 días antes que va a llegar tarde. Ahí es donde debes tomar una decisión. O necesito otro programador, o vas a tener que trasnochar porque tú me dijiste que te demoras una semana. La anticipación es muy importante. Eso es lo que hace, ese realmente es el trabajo de un buen productor. Anoche, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo ahorita de la mano con una compañía japonesa que nos está pidiendo unas cosas y que, digamos que les queremos cumplir y hacer toda la vaina. Y anoche el productor me dijo a las 7 de la noche, hay una cosa que toca entregar el otro jueves, pero del lado de Japón no nos han entregado el material y tienen que entregarlo creo que máximo mañana. Pero si lo entregan mañana ya quedamos nosotros un poco apretados. Y me dijo, tienen que entregarlo con un día de anticipación o si no nos vamos a pegar, porque si no el programador le va a decir, man, es que no me llegó esto, este método no funciona, etc. Entonces realmente sí, es tener un productor o una persona encargada de que sepa, digamos, qué va a pasar. Qué pena. Mira, yo te iba a preguntar, tú hablaste acerca de la historia y el gameplay al principio, ¿no? ¿Qué consejo nos puedes dar? Por ejemplo, en este momento tenemos un problema y es que no nos hemos podido como desligar como de la historia y no hemos encontrado un buen punto de gameplay dentro de la historia. O sea, ustedes tienen la historia construida, tienen un universo, un story world súper bonito, súper estructurado y no han podido encontrar qué haría un buen. Sí, o sea, yo quería saber si de pronto nos podías dar unos consejos como, o qué puntos uno puede ver dentro de una historia para crear un buen gameplay. Yo generalmente lo que trato de buscar, todas las historias ya están inventadas, o sea, no importa qué historia se les ocurra a uno, todo cabe, por lo que yo he visto es que todo cabe entre unos arquetipos de personajes, ¿sí? Y arquetipos de historia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el arquetipo de personaje es el niño que salva el pueblo, o el niño que se vuelve maduro a través de una jornada, de una jornada de autodescubrimiento, o la mujer traicionera que mata a no sé quién, que mata al esposo y se vuelve, todo eso, digamos, constituye unos arquetipos de historia que ya están probados.
Generalmente, si uno identifica cuál es el arquetipo de la historia de uno y de los personajes de uno, ahí normalmente encuentra también arquetipos de juegos que ya han ejecutado eso. Entonces, por ejemplo, el niño que se vuelve, que madura a través de su jornada y no sé qué, y termina salvando la familia que lo rodea, Link, ¿no? Zelda. Entonces, de pronto puede ser un juego medio de aventura. Así es como trato yo de encontrar la vaina a partir de historia. No sé si eso ayude. Sí, conocer la historia es un poco difícil, pero realmente hay libros que hablan de los arquetipos. O sea, eso sí se los puedo decir. Hay libros que tienen súper definidos los arquetipos. Vale la pena de pronto que le peguen una revisada a ese libro a ver si de pronto a partir del arquetipo de cuál es la historia que ustedes tienen pueden encontrar otros cosas que yo no hayan hecho y de pronto encuentro una tendencia, cuál es el género de juego que mejor se ajusta a eso. De entrada se me dice la historia, y esto sí es por una tara que tengo yo pienso en un RPG, pero de pronto no es así. ¿Sí? De pronto puede ser otro género, no sé. Busquen un poquito, trato de identificar cuál es el arquetipo de la historia que está contando. Sí, yo te digo es porque, por ejemplo, con mis compañeros, o sea, ya estamos trabajando en un prototipo y nos fuimos como por un gameplay, ¿sí? Pero entonces hay veces que la gente pregunta, bueno, ¿y la historia? O sea... Si ustedes tienen un juego de carros donde la persona va a salvar es de carros. Es que sí, es exacto. Okay. Entonces, es como si hubiéramos escogido el gameplay como por... O sea, como casi al azar. En ese momento. ¿Qué tan avanzados están en el prototipo? No, el prototipo ya lo vamos a finalizar. Solo por saber si se puede saber. Es una carrera, es de carreras. Exactamente, exacto. Sí, entonces lo que hemos decidido es, por ejemplo, darle background a los personajes, ¿sí? Entonces, pero eso lo están desarrollando ahorita ya después de haber tenido el gameplay, o tenían la historia y hicieron teníamos la historia. Entonces tratamos, o sea, de meternos, por ejemplo, con cómic. Entonces tratamos de meter con la parte de concepts y de ahí salió el juego de carrera. ¿Por qué escogieron carrera? Porque, o sea, fue como la idea que se nos ocurrió fue porque estábamos explorando el software. Sí. Y pues fue lo primero que dijimos listo, o sea, y por un evento que vimos que era una carrera de balinera. Entonces se nos ocurrió pues por ese lado. Digamos que en ese caso, sin conocer de verdad la historia y eso, pero si la historia que tienen por el otro lado es súper robusta, es muy bonita, es una historia que les gusta mucho, que quedaría medio pegada con babas con el tema de las carreras. No, tampoco, o sea, no digo sin ánimo de nada, sino simplemente de pronto esa historia guárdenla para otro juego y creen una nueva historia de este. De pronto esa es la solución. Eso puede ser. Para o sea, si se siente forzado, seguramente está forzado, eso me refería como pegado con babas. O sea, claro. Si realmente tienen que forzar demasiado las historias para que se conecten, hay una vaina que se llama el triángulo de la rareza. Y es que, digamos una teoría en storytelling que es el triángulo de la rareza, donde muy pocas personas logran hacer tres cosas raras al tiempo y que eso se vuelva un hit. Entonces, porque la persona siente que algo es raro. No sé, ¿ustedes han visto The Rocky Horror Picture Show? ¿Nada? ¿Sí? Eso no es raro en el mundo, no, eso es rarísimo. Pero que eso pegue es 1 entre 1.000.000, ¿sí? Y digo raro es porque son raros los personajes, es rara la historia y es rara la ejecución. Por eso es un triángulo, ¿sí? A veces puede ser raro el personaje, pero todo lo otro es familiar para la persona, entonces no se siente bizarro. Pero cuando ustedes hacen las tres cosas que son bizarras, como la ejecución es rara porque son carreras en Marte, pero los personajes son los pitufos, pero no sé qué, esa vaina se siente rara y muy pocas veces, digamos que a nivel de historia, a nivel de conexión emocional se vuelve exitoso. Entonces mi recomendación sería, si realmente lo sientes muy forzado, crear una historia nueva a este juego. Uno puede crear una historia a partir del gameplay. Claro. Exacto. Esa es la fácil. Exacto. Esa es la fácil, sí, esa es la fácil. Por eso a nosotros nos gusta hacerlo al revés y hacerla difícil. No, y de verdad, la fácil es, tengo gameplay, o sea, si ustedes me dicen ahorita inventen la historia de Gamerx, me siento acá 10 horas y les escribo de dónde vienen los pájaros y para dónde van y por qué los marranos, y esa es la fácil. Justamente, y les voy a decir lo que es la fácil, porque como dice Quique, como el gameplay ya cuenta una historia, la historia ya está escrita de alguna forma, ¿sí? O sea, yo ya tengo de dónde empezar, entonces es más fácil empezar desde ahí. Es diferente a tener una historia, pero cuando no hay gameplay, entonces le termina pasando que termina siendo un juego de carreras, pero no se siente tan ligado por caballeros y princesas y doncellas y dragones, ¿no? Okay. Algo breve, hay un término en la industria que se llama transmedia, no sé si lo conocen. Transmedia, sí. Muy desprestigiado. Voy a hablar de un término, esa es mi siguiente presentación. Ya me voy. Pero está desprestigiado por el uso del término, la gente lo utiliza para cualquier cosa y no porque sea una mala estrategia. Y lo que tú estás comentando podría tomar un poco la forma de transmedia, que es desarrollar una historia y luego ir desarrollando productos que estén alineados a esa historia. No tienes que contar toda la historia en un solo producto.
pero tienes claro cuál es el universo de esos personajes, dónde viven, cómo viven, y un juego que tú saques luego alineado a esa propiedad, pues va a tener cierta coherencia, porque la historia ya está escrita. Sacas un siguiente juego y va a tener coherencia porque siempre vas a poder voltear y ver a la historia, pero no trates de agarrar y meter toda la historia dentro de un solo juego porque no te hace falta. Angry Birds, ¿cuál es la historia de Angry Birds? También un poco pensar qué es lo que estás tratando de establecer, o lograr la venta de un juego masivamente con unas mecánicas muy sencillas, o estás tratando de establecer una propiedad transmedia que ya estás hablando de un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Esa es la razón para que nosotros, ahí la palabra coherencia es clave, esa es la razón para que nosotros escribimos la historia primero, y es que cuando se escribe la historia y lo que hace uno es coger un pedazo de la historia y contar un pedazo de esa historia a través de un juego, por ejemplo, o de una ejecución, digamos, transmedia, si se siente coherente, no se siente, hay un término en cómics que se llama el retcon, o en general en la historia que se llama el retcon, y es Wolverine ahora tiene las garras de titanio y de pronto mañana de adamantium y mañana ya no, y no, y es porque nunca fue así, entonces como si hubieran borrado, y eso el público lo siente y eso va en detrimento de la propiedad. Y generalmente eso se evita si uno tiene muy claro a nivel de historia cuál es el norte, quiénes son los personajes y todo eso. Yo cuando era pequeño odiaba cuando vendían los carritos de Spider-Man. Sí, sí, indignante, sí. No, ya viene helicópteros y eso también. Y por eso te fuiste de Caracas, no más chavito. Dos críticas. Referente a la transmedia, la construcción del universo de Halo, o sea, que incluye los libros, la enciclopedia visual, el estilo y un montón de cosas que están por detrás, contaría como esa experiencia transmedia. Creo que es de los mejores ejemplos incluso. Tan es así que Microsoft creó una compañía aparte, Microsoft Studios creó una compañía aparte, porque no recuerdo el nombre del modelo, 33 algo, correcto, que se encarga es del manejo de la propiedad, o sea, de la marca, de la coherencia de la marca, del licenciamiento, que no tiene nada que ver con los desarrolladores del juego. Blizzard tiene a Chris Metzen, que es el man encargado, es el vicepresidente, el título es como vicepresidente de Offlore, una cosa así, y literalmente el trabajo del man es encargarse, que no lo ha hecho en las últimas 2 entregas, pero se encarga de que no la caguen con la historia, que la historia sea coherente y que realmente tenga que ver con lo que vienen contando desde hace 15 o 25 años. Siguiente, ¿no? Hay una cosa que No, pero un paréntesis antes de la última pregunta es, ¿alguien optó por firmar asistencia? Uy, veo. Yo te voy a preguntar algo, no me diste la palabra. Perdón, sí, que me... Dos últimas, no me contesto nada. ¿Cómo manejan las actualizaciones cuando tienen toda esta planeación? Porque, por ejemplo, uno tiene el software con el que desarrolla, llega una actualización que le soluciona ciertos problemas, pero cuando actualizo, Pues, todo. Andrés, por favor, contesta esa pregunta. No, eso, José, ¿cómo hacemos para manejar las actualizaciones? Pues, digamos, el software, ¿están preguntando? Sí, a nivel operativo. Sí. Pues, bueno, eso está en templates, pero digamos, ahorita estamos trabajando en un software que se llama Unity Infinity, y ahorita hace como una semana salió Unity 4. Es el proceso de pasarlo todo y la verdad, no sabría decirte yo, de pronto si Santiago estuviera acá o algo así. Pero usted no está diciendo sobre la actualización del software como tal, sino del desarrollo, ¿no? No, porque se me pasó con Unity, salió una actualización. Ok, la actualización de Unity. Cuando cumplí, me aparecieron. Sí, no, nos toca dedicar tiempo. Ahorita con la pasada Unity 4, por ejemplo, queremos hacer eso con varios juegos, pero primero hay que ver si tenemos todas las licencias para que seamos legales. Y segundo, efectivamente hay que dedicarle unos días, porque hay plugins que se totean, o sea, y es imposible adivinar qué va a pasar porque es un software de un tercero. También hay que ver si efectivamente vale la pena la pasada. Por ejemplo, nosotros en el juego de fútbol tenemos en este momento una vaina que queremos, es que hay un postproceso que se está corriendo, que hace que los bichos se vean como pintados como a mano, chévere. Pero es un proceso pues, que en algunos celulares ya, creo que en el iPhone 4 ya ponen súper lentos, podemos esperar como a 15 frames o algo así. Entonces queremos que el juego detecte automáticamente el dispositivo y dependiendo de si es un iPhone 4 o un iPad, el nuevo iPad o lo que sea, ejecute el postproceso sí o no. Y tengo entendido que Unity 4 permite hacer eso súper fácil. Entonces pues, para nosotros sí es mucho mejor hacer la actualización de Unity solamente con Y ya, en cuestión de cuando están haciendo el desarrollo, sabemos que nos demoramos 20 días. Ustedes siempre ponen un tiempo de más porque uno como programador le pasa, no, yo ya he hecho eso, me demoro 3 días.
y empieza a hacerlo y por cualquier motivo lo que ya había hecho un montón de veces no le da y hay que darle tiempo. Entonces ustedes sí saben que si no 20 días, ¿cuánto ponen de más o cómo manejan eso? El productor generalmente pone algún tipo de colchón o nosotros cuando comunicamos, digamos, para arriba a la junta, cosas de ese estilo, dejamos un pequeño colchón para, justamente para encontrar, si se les pierde un punto y coma o el himno o lo que sea, entonces pues, ahí dejamos un colchón. Lo que sí pasa es que cuando uno ya lleva trabajando mucho tiempo con el mismo equipo, y eso es lo chévere de esto, además es que uno ya se conoce, uno conoce la velocidad de ese equipo y eso uno como compañía no lo aprecia mucho. Por eso creo que juegos más que algunos otros compañeros de verdad, el equipo que está en una compañía le sirve mucho a la compañía porque conoce la forma de trabajar y conoce las velocidades, entonces uno ya logra estimar un poco mejor como esos descansos. ¿Qué pena que seguía usted? Sí. Ya la última, qué pena. No, con lo que respecto a lo que decía de Halo tiene algo que es bien interesante. A mí me gusta mucho Halo y en videojuegos y en otras historias, y es que lo que antecede a la transmedia es lo que se llama contextualización. Yo cojo el discurso que hay en la historia, cualquiera la que sea, y trato no solamente de adaptarla en términos tecnológicos, sino adaptarla en términos de discurso. O sea, todo tiene un discurso de base esencial, lo que le toca al espíritu humano, esa semillita, uno la adapta a otro medio. Entonces Halo hizo algo muy interesante, es que a través del juego me cuenta a mí la mitad de toda la historia, lo que realmente toca al soldado, a la persona normal. Y a partir de ahí cómic, cualquier otros escenarios de posición del discurso, y simplemente cojo esto, lo pongo hacia atrás, lo pongo hacia adelante, pero la esencia fundamental para poder hacer una buena transmedia es una buena transtextualización. Transtextualizar es un resumen. Por ejemplo, yo cojo un discurso ya existente y lo adapto a la esencia del discurso y hago un rediseño del discurso. Esa es el verdadero feeling pues, para llegar a tener una operación de transmedia. Chévere. No sabía lo de El concepto lo aprendí por el director de arte de Spider-Man. ¿Sí? El que empezó a hacer la nueva adaptación. De la nueva. De la nueva Amazing Spider-Man. Spider-Man se está empezando a aparecer muchísima base. Bueno, gracias señores. Ahí les dejo con Quique. Cinco días.